Estábamos debiendo Mateo 2. Bueno, hoy sí seguimos con nuestra enseñanza, seguimos nuestra serie del Evangelio según Mateo. Y hoy nos encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 2, que yo creo que cuando lo escuchamos, para nosotros es muy conocido. Cuando tú y yo hablamos de Mateo capítulo 2, cuando lo escuchamos, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos algunos de los personajes de esta historia es la hermosa escena del pesebre, ¿sí o no? Cuando se habla del rey Herodes, cuando se habla de los magos de Oriente, cuando se habla de José, María y el bebé. Como que esas palabras nos empiezan a transportar inmediatamente a esa época linda de diciembre, ¿sí o no? Ya llega, no, ya llegó Navidad, ya casi. Y como que cuando leemos este capítulo, tendemos como cristianos a tal vez pensar que este pasaje solamente se puede usar desde un punto de vista navideño y cómo habla esto en el nacimiento de Jesús. Pero en el día de hoy quisiera que viéramos este capítulo desde otro lente y por eso pues yo les había querido pedir un tiempito extra para poder realmente profundizar en este pasaje y ver la importancia que tiene para nosotros en el día de hoy y poder seguir viendo la riqueza y la profundidad que hay en ella. Y a la luz de este capítulo me gustaría entonces que pudiéramos meditar en varias acciones que nos muestran los reyes magos, o algunas Biblias dicen los magos de Oriente o los sabios de Oriente. Meditar en las acciones del rey Herodes y meditar en las acciones del resto de Jerusalén. Y para eso me quisiera centrar un poquito en el versículo del 1 al 3 cuando dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y cuando uno lee este pasaje, empiezan a surgir varias preguntas. Yo no sé si tal vez tú te has hecho, por ejemplo, esta pregunta de, supongamos que tú estás leyendo toda tu Biblia de principio a fin, lees todo el Antiguo Testamento y has visto la nación de Israel cómo empezó a crecer, a fortalecerse cada vez más, ¿verdad? Pero con el tiempo empiezas a ver desobediencia, división, empiezas a ver falta de fidelidad en esta nación, lo que los llevó a caer una y otra vez. Y aún esta nación, teniendo muchos reyes, siguió existiendo división, debilidad, cada vez más, hasta el punto que llegaron a ser conquistados por grandes imperios como el imperio de Babilonia, después fueron conquistados por Persia, y se acaba el Antiguo Testamento con una nación débil, se acaba el Antiguo Testamento con una nación sin rey y una nación cautiva. Y la pregunta para nosotros es ahora: ¿por qué Mateo está hablando de un rey Herodes si se supone que toda la nación estaba cautiva, si se supone que ya no estaban con un rey? Y lo que pasa es que en nuestras Biblias, cuando pasamos a nuestra página, de la última página del Antiguo Testamento a la primera página del Nuevo Testamento, más o menos han pasado 500 años que no se narran en la Biblia. Históricamente pasaron muchas de estas cosas que no son importantes en cuanto en sentido teológico, de salvación, de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, pero no lo podemos ignorar tampoco. Y lo que pasaron en esos 500 años fue mucho conflicto entre diferentes reinos. Y tal vez la Biblia nos deja hasta el reino de Persia, pero históricamente tú y yo podemos estudiar y ver que después de Persia llega el imperio de Grecia y conquista absolutamente todo. Después llega Roma y toma poder. Y llega a ser uno de los imperios más poderosos de la época, que hasta el día de hoy la gente lo recuerda e incluso, ¿por qué no?, empiezan a tomar pautas de lo que fue ese imperio para aplicarlo a la cultura del día de hoy. Israel, siendo parte de este imperio, se empieza a manejar según la política romana. Ya ellos empiezan a vivir más como romanos porque se está manejando por todo lo que Roma está imponiendo sobre Israel en ese momento. Se empiezan a sujetar a todas las maneras de control que Roma está poniendo sobre Jerusalén. Y lo que hacía Roma, entre comillas, para tratar de tener un poquito de control, es que ellos escogían una persona que reinara sobre cierta provincia que ellos conquistaban. En este caso, ellos conquistaron Israel y escogían a una persona, le daban ciertas libertades, pero también era una persona que necesitaba rendirle honor solamente al César, y si tenía que causarle aflicción, si tenía que ser una carga para su propia gente, lo hacía para agradar al imperio romano. Así que el rey Herodes no llegó a ser rey por linaje, como hablamos en Mateo 1. Era un rey que realmente no tenía linaje de rey. No llegó a ser rey porque es que hizo algo para merecérselo, sino que realmente lo escogieron como rey
porque él prefería favorecer a Roma que favorecer a su propio pueblo. Y los judíos entonces por eso no lo querían mucho a esta persona. Y entonces nos encontramos en Mateo capítulo 2 con este rey ejerciendo un gobierno que cuando empezamos a leer su comportamiento nos permite ver que era un rey altivo, que era un rey que buscaba siempre su propio beneficio, era un rey muy impulsivo y violento. Y es curioso ver cómo una persona que aparentemente tenía tanto poder, aparentemente tenía tanta autoridad, llega a inquietarse tanto cuando escucha que un bebé ha nacido o que un bebé va a nacer. Un rey que, mejor dicho, lo tiene todo el poder y le dicen van a ser un bebé, van a ser el rey. Y esta persona se turba, se inquieta completamente su corazón y se preocupa. Tanto se inquietó su corazón que dice la Biblia que este hombre formuló un plan. Si él trató de manipular a los sabios de Oriente y él esperaba que ellos volvieran nuevamente a donde él con la ubicación exacta. Y él dijo, vayan, sigan, pero después vengan porque yo también quiero ir a adorarlo. Eso eran mentiras. ¿Qué quería hacer realmente el rey Herodes? Ir a matarlo. Entonces era una persona que estaba tan inquieta y tan ¿cómo se dice? Como tan turbada en su corazón de saber que todo lo que tenía en su posición de autoridad ahora estaba en riesgo. Era una persona que estaba actuando de una manera muy impulsiva. Impulsiva porque se dio cuenta, su título, su autoridad, su poder, su orgullo, todo eso llegó a estar en juego, llegó a estar en riesgo por la presencia de un bebé que se suponía es el verdadero y mejor rey. Y yo me imagino al rey Herodes escuchar a los sabios de Oriente decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él, aquí estoy. ¿No se dan cuenta que están hablando con él? ¿Y qué tal? Y ellos dicen, es que lo estamos buscando para adorarlo. Y él, aquí estoy, ¿por qué no me adoran? Yo me imagino cuando ellos dicen, no, es que la palabra que nosotros leímos que decía que iba a ser en Belén de Judea, llévanos a este lugar. Y él entonces hace ahí una reunión con los escribas de la época y pregunta para confirmar, bueno, ¿dónde va a pasar esta situación? Y dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La palabra de Dios confirma aquella convicción que estos hombres de Oriente fueron a buscar al verdadero rey. Y yo me imagino entonces a este rey ahora tragándose su orgullo, su autoridad, su título, sus preocupaciones estaban creciendo cada vez más y tratando de ponerse una máscara de una sonrisa, sí, no, vayan tranquilos entonces a adorarlo, pero por dentro, ¿cómo así que alguien va a tomar mi lugar? ¿Cómo así que eso es imposible? Yo no lo voy a permitir. Y él se inventa entonces toda esta tarea de vayan ustedes y vuelvan, que después yo voy a adorarlo porque realmente quería matar a un bebé que era muy frágil. Y es curioso ver cómo un rey puede llegar a temblar ante la fragilidad de Jesús. Es increíble ver cómo la manera más frágil en la que Cristo estuvo en este mundo ya estaba presentando una amenaza para la autoridad, para el orgullo, para el ego, para el poder del mundo. El nacimiento y el nombre de Jesús, mi querida familia, empieza a generar conflicto y empieza a generar conmoción en algunas personas, así como también empieza a generar gozo y esperanza en otras personas. Tristemente, en el mayor de los casos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción del ser humano cuando escucha el nombre de Jesús? Al conocer el nombre de Jesús, al conocer quién es Él, muchas veces las personas terminan actuando como el mismo rey Herodes, porque el estilo de vida que satisface la carne se ve en riesgo. El orgullo se ve en riesgo. Nuestros títulos, nuestra posición, todo lo que pensamos tener se ve en riesgo solamente con el hecho de escuchar de que Jesús está cerca. El rey Herodes ya sabía que Jesús estaba ahí cerca y empezó a actuar de esa manera tan impulsiva. En el día de hoy, la misma palabra de Dios es una imagen de esto. ¿Y cuántas personas no se inquietan y no se preocupan y empiezan a actuar como el rey Herodes tratando de evadir muchas cosas porque saben que la palabra de Dios está cerca? Y muchos por eso evitan leer la palabra de Dios, porque saben que si la leen, su autoridad va a estar comprometida, ahora está en riesgo. Mi orgullo va a ser atacado si yo leo estas páginas y empiezo a ver cuán imperfecto soy yo. Y empezamos a actuar como aquel rey Herodes. No solamente nosotros como cristianos, sino todos aquellos que aún no conocen del Señor. Y por eso no es nada raro que en el día de hoy la gran mayoría de personas a quienes se les comparte el evangelio reaccionan de una manera tan hostil y lo rechazan inmediatamente. Yo no quiero escuchar de eso.
A mí no me nombren a Jesús, a mí no me hablen de Dios, a mí no me hablen de la iglesia, a mí no me hablen de la Biblia. Y es una reacción muy similar a la del rey Herodes, actuándola, porque el rey Herodes lo pensó, pero ahora en el día de hoy muchas personas actúan como el rey Herodes hubiera tratado de actuar en ese momento. No, yo no quiero dejar a un lado mi vida pecaminosa. No quiero vivir como para Dios, sino quiero vivir según mis propios intereses. Yo no quiero meterme en eso de Dios y en eso de la religión y de Jesús y de la iglesia, porque todo eso se va entonces a acabar en mi vida y yo no quiero. Y terminan actuando como aquel rey Herodes que solamente quería acabar la vida de un Salvador. En el día de hoy tal vez no actuando violentamente para acabar con la vida de un bebé, ¿sí o no? Eso no lo hacen la gente en el día de hoy, pero sí que hacen, actuando violentamente contra aquellos que comparten de Cristo, aquellas personas que realmente comparten el Evangelio. Y es curioso, hace unos días estaba hablando con una persona del trabajo, y una persona que le gusta pescar, él va al mar y todo eso, y él me contaba que para poner un barco en el agua, tienen que mirar un calendario especial para saber las olas y la marea, porque dependiendo del barco no se puede poner en el agua si la marea está baja. Y él no es creyente ni nada, y esta persona me decía que a él le parecía sorprendente cuán reacia es la gente a escuchar algo relacionado con Cristo. Y él me decía que él estaba entonces allá en la bahía, él estaba esperando que subiera la marea, y llega un señor y le dice que estaba como preocupado, él estaba afanado porque su barco estaba por allá y él no sabía cuándo podía ir a recogerlo otra vez. Y él le dice, ¿lo puedo ayudar? Y él les contó la situación, estoy un poquito frustrado, estoy preocupado, no sé qué va a pasar con mi barco, lo tengo por allá. Y mi compañero del trabajo, no siendo cristiano, llega y le dice, venga, le leo unos versículos de mi Biblia. Y el Señor inmediatamente puso a un lado su frustración, su preocupación. No, que venga, yo le leo unos versículos de mi Biblia. Y el Señor casi que sale corriendo, me dice. Y sacó el celular, mire, lo tengo aquí está mi Biblia. Y dice, mire, lunes a las 8 de la noche la marea está a tal lado. Dice, esos son los versículos que yo leo. Burlándose, entre comillas, de la palabra de Dios. Pero da el mismo ejemplo, la misma reacción para las personas. Una persona hablando de esa manera y no, automáticamente yo no quiero saber nada de eso. Cuánto más cuando tú y yo compartimos de la verdadera palabra de Dios, del mismo evangelio que nos ha rescatado. Y nos responden las personas de una manera tan hostil y tan agresiva. Un corazón completamente alejado. Y es algo que me lleva a meditar en qué triste debe estar, ¿no? Pues nuestros corazones cuando entendemos realmente en el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. No solamente en el día de hoy, sino en la época del rey Herodes. Porque la misma palabra de Dios dice que el rey Herodes se turbó. ¿Y quién más? Toda Jerusalén. Todo el pueblo se inquietó cuando escucharon esas noticias. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que ellos llevaban tanto tiempo esperando por la llegada del Mesías? ¿Cómo es posible que llevaban tanto tiempo esperando para escuchar noticias de esperanza de un Salvador? Y cuando escuchan las primeras palabras del cumplimiento de esa promesa, ¿qué hacen? Empiezan a actuar igual que ese rey. Como si ya se hubieran acostumbrado a vivir disfrutando ese estilo de vida sin Dios. No, ya no lo necesitamos, ya déjenos vivir como estamos viviendo, que así estamos bien. Esclavizados, pero pues hacemos lo que nos da la gana. Y es triste ver cómo este grupo de personas, el mismo pueblo, rechaza las noticias de que el Salvador había nacido. Y meditando en esta realidad, es lo que nos lleva a ponerle el título a este mensaje del día de hoy, es tan cerca pero tan lejos del Señor. Estas personas estando tan pero tan cerca de tanta esperanza, su corazón estaba completamente alejado. Y qué triste es identificar a este grupo de personas que en lugar de recibir con gran gozo las noticias, se sentían igual que este rey. Y es una clara imagen de lo que tú y yo vemos en el día de hoy. Con tantas personas que parecieran, entre comillas, estar cerca de Jesús, pero al mismo tiempo en el día de hoy están completamente alejados del Señor. Teniendo en su familia tal vez a un cristiano, sabiendo que existe un lugar donde congregarse, teniendo en el día de hoy todas las facilidades para poderse acercar a Dios, y sus corazones están alejados como los de este rey y como las personas de Jerusalén, alejándose cada vez más de la esperanza de un rey verdadero, de un salvador verdadero. Y una y otra vez que hace el ser humano, se turba a causa del evangelio. A mí no me hablen de eso, yo no quiero saber de eso. Esa es la triste realidad en la que tú y yo estamos viviendo.
Muchas personas tan cerca, pero tan lejos. Es que si me vuelvo cristiano tendré que renunciar a todos mis placeres. Es que si me vuelvo cristiano ya no puedo hacer tal cosa. Es que si me vuelvo cristiano ya no puedo ver o leer o hacer. Ustedes llenen el blanco. Y el mismo Spurgeon nos lo decía en una época. Él decía, y estas personas no se dan cuenta que el verdadero cristianismo, que vivir como para Dios, ofrece mejores placeres que los que la carne pide. En el día de hoy muchas personas están comparando cómo es vivir para Dios y lo que realmente debería ser en nuestras vidas, comparándolo con algo pasajero y vano que se va a acabar en algún día. Y esa es la respuesta. Es que si me vuelvo, es que si sigo a Jesús, ya yo no puedo seguir expresando mi orgullo, ya yo tengo que cambiar mi manera de hablar, ya yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Es que si me vuelvo cristiano ya tengo que vivir de una manera diferente. Y lo ponen con esa palabra, es que tengo. Y no se dan cuenta en el placer y el gozo que trae realmente vivir conforme al propósito de vivir como para Dios. Y por andar buscando el placer de la carne, terminan alejándose cada vez más de la esperanza, no solamente alejándose del Señor, sino aferrándose, abrazando cada vez más al pecado. Y qué triste es ver a las personas vivir de esa manera. Qué triste es ver incluso a cristianos comportarse de una manera similar. Se encuentran en situaciones similares. Tal vez ya han recibido a Cristo y tal vez están asistiendo a una iglesia, pero su relación con Dios no está completamente cercana. Se empiezan a poner ciertos límites que no están dispuestos a pasar. Algunas cosas que no están dispuestos a dejar atrás. No, yo voy a la iglesia, pero yo no adoro. No, yo voy a la iglesia, pero yo no leo la Biblia. No, yo voy a la iglesia, pero yo no oro. Y empiezan a poner límites que los van alejando cada vez más de esa cercanía que Dios anhela tener con sus hijos. Y es la misma realidad que estaba pasando, ese mismo alejamiento que estaba pasando con la nación o con el pueblo de Jerusalén y con el rey Herodes. También se ve en la vida de los cristianos, tristemente, poniendo límites y poniendo, yo te sigo, Señor, pero hasta aquí. Yo te sirvo, pero hasta aquí. Yo oro, pero hasta aquí. Yo creo, pero hasta aquí. Y poco a poco nos vamos alejando cada vez más de la presencia de tanta esperanza, tanto amor y tanto gozo. Otros están dispuestos a seguir su vida pecaminosa. No, Señor, yo sigo haciendo esto. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me perdonas. Yo sigo viviendo como yo quiera. Y esos estilos de vida pecaminosos, aunque parecieran ser no tan graves, no, Señor, es una mentirita. ¿Eso quién se da cuenta? Aun cuando nadie más se dé cuenta, aun cuando nadie más lo sepa, poco a poco esos pequeños pecados consumen y destruyen nuestro interior. Como hablamos hace unos días en el devocional, esas pequeñas zorrillas son las que acaban con la vida de las personas. Y en este caso, esas pequeñas cosas son las que nos alejan cada vez más de la presencia del Señor. Amada familia, tú y yo, aún después de recibir a Jesús en nuestros corazones, enfrentamos todas esas cosas. Y somos confrontados constantemente a empezar a sacar cosas de nuestras vidas, a derrumbar límites que nos ponemos en nuestro caminar con Dios, cada vez más para agradarlo a Él. Y es la palabra de Dios la que nos empieza a ayudar a nosotros a abrir nuestros ojos. Si no, no sabríamos. Escamas tenemos en nuestros ojos, pero la palabra de Dios nos ayuda a ver con claridad todo lo que tú y yo estamos todavía guardando en nuestro interior. Y por eso en el día de hoy muchos no quieren leer la Biblia. Como hablábamos hace un rato, es que si la leo entonces me voy a dar cuenta cuán malo, cuán imperfecto y cuántas cosas todavía necesito. Pero cuando tú te acercas a la palabra de Dios con gozo, con esperanza y con el anhelo de ser transformado para vivir como para Dios, cuando tú ves tu reflejo, yo estoy igual que ese rey Herodes, yo estoy igual que ese pueblo de Jerusalén. Señor, gracias porque me has mostrado la gran necesidad que yo tengo de acercarme a ti. No solamente en este caso esos personajes, sino todos los que empezamos a ver y cómo la palabra de Dios nos empieza a hablar y nos empieza a abrir nuestros ojos entonces para ir dejando atrás todas aquellas cosas que nos detienen y nos alejan de la presencia del Señor. La misma palabra de Dios es la que empieza a traer esa luz a lo más profundo de nuestro corazón, aquellas cosas que incluso ni siquiera nosotros mismos sabíamos que teníamos guardado en lo más profundo de nuestro ser. Dice en la Biblia, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Ni yo mismo me conozco, en otras palabras, solo Dios me conoce y solo su palabra me puede apuntar esa luz gloriosa que me lleva a entender realmente
¿Qué hay ahí guardado y qué tengo que dejar atrás? Y ahora tú y yo entonces tenemos que tomar una decisión. No ahora de recibir y vivir para Cristo. Ya tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero constantemente en nuestro caminar cristiano, tú y yo también tomamos una decisión de empezar a dejar cosas atrás. Y la decisión es esa. O dejo mis cosas atrás, aquellas cosas que no agradan a Dios, o rechazo la guía de Dios. Tú escoge. Deuteronomio también lo dice. Hay dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Y la misma palabra de Dios, escoge el camino de la bendición, es el camino de la vida. Y lo mismo pasa en el día de hoy. ¿Cuántas decisiones tú y yo no tenemos que tomar en nuestro día a día? Y está ese mismo camino. O escogemos la bendición o escogemos el camino de la muerte. No es un secreto para nosotros saber lo terrible que es el pecado, ¿sí o no? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Así sencillo lo dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, más específicamente la paga del pecado es una separación completa de Dios. Y cuando tú y yo estamos en pecado, estamos separados de la presencia de Dios, estamos, entre comillas, cerca, pero lejos del Señor. Y aquellos que no han encontrado a Jesús como Salvador, como Rey, como esperanza, como aquel que los puede perdonar, cuando lleguen a morir, no solamente llegan a vivir una vida aquí en la tierra separada de Dios, sino que ahora vivirán toda una eternidad separados de Dios. Y Dios constantemente dice, no vivas de esa manera, yo anhelo que tú estés cerca de mí, yo te he dado el camino de la bendición, yo te he dado el camino a seguir y te he dado las palabras para que puedas tomar sabias decisiones. No vivas aferrándote a ese error, a esa terrible acechanza constantemente que lleva nuestras vidas a hundirnos cada vez más. Es como aquella historia de un muchacho que había atrapado a un zorro, un zorrito así chiquito. Y él se enamoró del zorro. Y no, yo quiero este zorrito, era un zorro salvaje. Y como animal salvaje, no se dejaba abrazar, no se dejaba cuidar, no se dejaba consentir, pero el muchacho, no, es que este es mi zorrito, yo quiero ese zorrito. Y nadie podía enterarse que este hombre tuviera un zorro, porque si no, pues la cárcel, todo lo que aplican en el día de hoy, que uno no puede tocar un animal salvaje porque eso es, mejor dicho. Y el hombre entonces cada vez que veía a alguien acercándose, cogía el zorrito, lo agarraba y se lo escondía dentro de su camisa y guardaba en el pecho y esperaba que pasara la gente. Sacaba su zorrito otra vez. Y es que este es mi zorrito, este es mi pequeño zorro, es mío. Y poco a poco, más gente empezaba a cruzarse en su camino y este hombre tenía que cada vez hacer ¿qué? Venga, yo escondo mi zorrito. Y cada vez que guardaba su zorrito dentro de su pecho, ¿qué hacía este animalito? Lo empezaba a rasguñar, lo empezaba a mordir y lo empezaba a lastimar. Y ese pequeño zorrito un día acabó su vida cuando lo tuvo escondido en su pecho y se comió todo su corazón. Acabó con su vida. Y así mismo es con el pecado. No podemos tener a Jesús y al pecado al mismo tiempo. Los dos son opuestos. Y yo no sé cuál sea tu zorrito en el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu pecado. Solamente tu conciencia lo dirá. Pero lo que sí estoy seguro es que la práctica de ese pecado no puede continuar. Porque ese zorrito va a seguir mordiendo tu corazón. Va a seguir lastimando todo tu interior. Y va a causarte una separación completa del Señor. Aislándome constantemente. Que no me vean. Que no me pillen con este zorrito. Ya no puedo vivir de esa manera. Y en el día de hoy tú y yo tenemos que dejar a un lado ese estilo de vida para realmente encontrar consuelo en el Evangelio y la palabra de Dios. Tiene que haber una intención genuina en el corazón del ser humano para abandonar ciertas cosas que nos alejan de Dios. ¿Quieres estar cerca realmente de nuestro Salvador? Hay que aprender a decir no. Hay que tener la convicción y hay que tener una verdadera intención en el corazón de decir no a ciertas cosas. Hace unos días leía una historia de unos hombres que habían ido a pescar también y estaban ellos en su barco tratando de ir a lo más profundo y se les olvidó quitar el ancla y ellos dele al motor y el barco no avanzaba y no avanzaba. He estado hablando mucho con pescadores últimamente y que no avanzaba el barco y que no avanzaba y cuando como después de 15 minutos el otro le dice ¿levantaste el ancla? Y el otro le dice ay no, se me olvidó. Ay, la recoge y después sí pueden avanzar. Y esa misma ancla, así como ese zorro, es el pecado en nuestras vidas, nos detiene para seguir adelante. No solamente
nos separa de Dios, sino nos detiene de vivir conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay muchas anclas en la vida de las personas. La bebida, los malos deseos, la ira, las mentiras. En las clases ella nos hizo una larga lista de cosas que nos llevan, nos lean una lista de todos los pecados que pueden haber en la vida de las personas. Muchas personas en el día de hoy están tal vez en el agua, están listos en su barca para vivir como para Dios, pero desafortunadamente todavía tienen un ancla que no los deja vivir conforme a ese propósito. Hay otros que ni siquiera han llegado al barco por estar cuidando a su zorrito y no quieren ni siquiera acercarse y vivir como para Dios. Hay dos tipos de personas: los que todavía no conocen del Señor y los que han conocido del Señor, pero aún se limitan y ponen límites para no agradar y vivir a Dios completamente. Así que esas son las acciones que nos permite ver este estilo de vida del rey Herodes y de toda Jerusalén. Tristes, pienso yo. Qué tristeza ver a un grupo de personas que en un momento estaban anhelando con todo su corazón que llegara el rey, y apenas escuchan que llega el rey, ¿qué hacen? Yo no quiero escuchar de eso. No. A mí no me hablen de ningún bebé, de ningún salvador. Yo no quiero saber. Y nos muestra nos muestra cómo muchas personas caen y llegan al error de vivir con esa hipocresía, pensando que están viviendo como para Dios, cuando realmente no quieren saber nada de Él. Nada de Él. Completamente alejados. Pero es curioso cómo la misma palabra de Dios nos muestra un paralelo hermoso aquí. Y así como había un grupo de personas que estaban cerca pero lejos de Jesús, había otro grupo de personas que estaban lejos, pero su corazón estaba más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Personas que estaban lejos del Señor, pero su corazón estaba cerca de esa esperanza. Y este grupo de los Reyes Magos o los sabios de Oriente. Cuando hablamos de Reyes Magos no es que hacían magia, ¿sí? Ellos eran personas sabias, ¿sí? Cuando uno estudia la estructura y la cultura de esa época, cuando se habla de Reyes Magos, por eso dice sabios de Oriente, eran personas que eran inteligentes, eran personas que manejaban la ciencia, la filosofía, eran personas estudiosos de la astronomía, pero al igual que tú y yo, no eran perfectos. Y al igual que el resto de la humanidad, eran pecadores y aún más eran idólatras. Cuando uno hace un estudio de la cultura y lo que se vivía en esa época de donde ellos vinieron, había mucha idolatría. No a estatuas, ellos no tenían ídolos de estatuas, ellos no tenían ídolos de todo lo que hemos hablado últimamente, pero lo que ellos sí adoraban eran los elementos de la naturaleza, eran personas que adoraban las artes, eran personas que adoraban la ciencia, y aunque pareciera algo, wow, qué refinada es esta idolatría, estas cosas, no se podía justificar. Al igual que los demás, eran idólatras y pecadores. Pero hubo algo diferente en ellos. Y lo maravilloso de estas personas, o bueno, más importante, lo maravilloso que Dios hizo en estas personas, es que aún estando lejos, no estaban fuera del alcance de Dios. ¿Quién sabe cuántos días se habrían demorado estas personas para llegar a los pies de Jesús? Pero ellos obedecieron una señal. Ellos tuvieron una guía. Y yo no sé, la Biblia dice que había una estrella en el cielo, ¿cierto? Que ellos la vieron y la siguieron. Yo les hago una pregunta: ¿será que esa estrella solamente lo veía este grupo de sabios de Oriente? ¿O será que los mismos de Jerusalén, será que el rey Herodes cuando salía a su palacio no miraba al cielo y decía, ¿y esa estrella qué será? Eso no estaba escondido para nadie. No, vamos a mostrarle la estrella solamente a estas personas que están lejos. Cuando uno ve al cielo y ve a la luna, ¿será que yo soy el único que la veo? No, eso no está ahí disponible para todos. Tomémosle la foto, mire qué bonita está la luna. Lo mismo con esta estrella. Y es increíble cómo Dios entonces empieza a guiar, o pone una guía en el cielo, ¿verdad? Y estos hombres empiezan a hacer algo que el rey Herodes y la gente de Jerusalén y muchas personas en el día de hoy no lo hacen, y es que ellos empezaron a dejar atrás muchas cosas para emprender este largo viaje. Personas sabias que lo tenían absolutamente todo en su lugar donde ellos vivían. ¿Cuántos placeres no tuvieron que dejar atrás para caminar en el desierto, aguantar hambre, aguantar sed, dejar atrás tal vez cierto tipo de vestimenta para ir más cómodos, dejar a un lado sus títulos, dejar a un lado su identidad? No, es que si me ven así me atracan por allá en medio del desierto y me dejan sin nada. ¿Cuántas cosas no tuvieron que haber dejado atrás estos sabios de Oriente? Muchas cosas.
Y lo hicieron para poder, ¿qué? Llegar a adorar y estar cerca de la presencia de Jesús, del Rey. Ellos mismos lo dicen. Vamos a ir, venimos a adorarle. Ellos no dijeron, venimos a traerle comidita, a cuidarlos, venimos aquí a tomar fotos, venimos aquí a ver si es verdad lo que habían dicho. No, nosotros venimos a adorarle. Había una convicción en sus corazones. Ellos realmente sabían entonces a quién estaban buscando. De lejos vinieron y ahora estaban cerca de la presencia de Jesús y venían a adorar. Piensa un momento en esa imagen, en esa realidad. Piensa un momento en ese grupo de personas que dejó todo atrás para poder adorar y estar cerca de Jesús. Y piensa cuántas cosas tú has dejado atrás para poder estar cerca de Jesús, para poder adorar a Jesús. ¿Qué cosas has dejado incluso esta mañana para poder estar en este lugar y poder adorar a Jesús? Decisiones que tú y yo tomamos constantemente. Cristo es el centro de nuestras vidas. Y aun estando lejos, Él nos ha llamado para permanecer cerca a su presencia. No estamos y nunca estuvimos fuera del alcance de Dios. No era imposible para Él. Y cuando Él nos ha llamado, necesita haber una convicción y obediencia en nuestros corazones. Estos hombres vieron la estrella y la siguieron. No lo pensaron dos veces y dejaron todo atrás. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que realmente atesoramos en nuestros corazones? Porque tú y yo en algún momento estábamos lejos de Jesús. No solamente físicamente como estos sabios de Oriente, sino que también estábamos alejados espiritualmente como las mismas personas de Jerusalén. Como lo peorcito de lo peorcito. Y aún en medio de eso, ¿qué hace Dios? En su misericordia hemos sido acercados a su presencia. Y ahora nuestras vidas se supone que deberían buscar adorar a Dios constantemente como nuestro Salvador. Y nuestro corazón en el día de hoy se llena entonces de gozo al saber que nuestra relación con Él ahora es una relación cercana. Ahora podemos seguir siendo fortalecidos y esperanzados cada vez más en los lazos de comunión que Él forma en nuestras vidas. Pero necesita haber una constante dependencia de Él. Constantemente tú y yo venimos a adorarlo. Nos hace meditar en ese camino que ellos hicieron para venir a adorar a Jesús, los sabios de Oriente. Muy parecido a lo que tú y yo hacemos semana tras semana. Todo un largo viaje toda la semana para poder llegar aquí el domingo a decir, Señor, gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú me has sanado. Gracias porque tú me has salvado. Gracias porque sigues perseverando, Señor, en transformar mi carácter. Y constantemente, semana tras semana, tú y yo empezamos a dejar cosas atrás para acercarnos cada vez más a la presencia de Dios. Y ya poco a poco uno dice, yo ya no quiero esperarme hasta el domingo. Yo ya quiero aprovechar cada momento que yo pueda tener para estar cerca de la presencia del Señor. Y así como los sabios de Oriente dejaron tantas cosas atrás, nada los podía detener. Ya nada los podía mantener lejos de Jesús. Y tú y yo en nuestro interior podemos vivir de la misma manera. Nada nos puede detener de estar cerca de Jesús. Pero necesitamos dejar atrás acciones, necesitamos dejar atrás palabras, necesitamos dejar atrás pensamientos para acercarnos realmente a nuestro Salvador, entregándole todo lo que somos. Dice que los sabios de Oriente le llevaron ¿qué? Oro, incienso y mirra. Era una presentación, era un regalo. En otras palabras, era una manera como que ellos estaban tratando de adorarle. Y tal vez tú y yo no venimos el domingo a traer ciertos regalos a la iglesia, a presentarlos a Dios, pero sí venimos con nuestro corazón para adorarle. Ellos le estaban dando lo mejor de lo mejor. Y tú y yo cuando venimos a este lugar, queremos venir a presentarnos como queremos darte lo mejor, Dios. Como cantábamos hace un rato, tal vez no soy perfecto, pero te entrego todo lo que soy y lo único que te puedo entregar es este roto corazón, Señor. Sigue obrando en él y sigue permitiéndome ver tu gloria. Por eso yo te adoro. Y venimos y empezamos a disfrutar de esos momentos en que nuestro Señor es adorado generosamente. Ellos generosamente dieron oro, incienso y mirra. Y en el día de hoy tú generosamente adoramos en espíritu y en verdad. Los adoramos a través de nuestras acciones. Tú y yo adoramos a Dios todos los días, no solamente hoy, el domingo a las 10 de la mañana. Tú también puedes adorar a Dios con tus palabras y tus acciones cada momento de tu vida.
Lo adoramos cuando nuestro corazón reconoce cada vez que Él es el único Rey. Tú eres, Señor, mi gran tesoro. Y cada vez que tú lo proclames, lo vivas y vivas con esa convicción, aún estando fuera de este lugar, ahí es cuando tú realmente estás adorando a Dios. Así que, hijitos de Dios, en pocas palabras, este pasaje nos muestra el brillo glorioso de la salvación en esa estrellita que todos pudieron ver en aquel momento. Y ese brillo glorioso es una imagen más del evangelio, del mensaje de salvación que tal vez alguien nos compartió y que todavía se sigue compartiendo por todo el mundo. Es algo que está al alcance de todas las personas. Así como esa estrella estaba brillando allá en el cielo y que todos la podían ver, el evangelio en el día de hoy es como esa estrella, que tal vez no la vean, pero sí la pueden escuchar. Que tú puedas ir a compartir de esas hermosas noticias de salvación, de que el Rey ha nacido, de que el Rey está aquí para traer esperanza, de que el Rey está aquí para traer salvación y perdón. Y así como esa estrella brillaba y guiaba a las personas a los pies de Jesús, en el día de hoy, proclamar el evangelio guía a las personas a los pies de Jesús. Y este pasaje nos muestra la gran realidad de lo que es cumplir esa tarea. ¿Qué pasa cuando tú y yo tratamos de compartir del brillo del evangelio? Bueno, así como el rey Herodes y la gente de Jerusalén, tal vez unos lo rechazan, pero hay otros que lo van a aceptar y lo van a aceptar con gozo y con alegría. Y tal vez en el día de hoy no vemos esa estrella allá en el cielo, brillante. Tal vez esta vez la estrella no nos está llevando a un pesebre. ¿Sí? Ya pasó esa época. Pero en el día de hoy, cuando tú y yo escuchamos el evangelio, nos guía no solamente con nuestros ojos al madero, sino con nuestros corazones a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Es el evangelio que brilla en nuestras vidas y el que nos trajo a la presencia del Señor. Fue lo único que nos pudo acercar. Lejos estábamos como aquellos sabios de Oriente, lejos. Espiritualmente también lejos como el rey Herodes y Jerusalén. Pero el evangelio, el brillo maravilloso del evangelio nos guió y nos empezó a hacer entender cuánto es que tú y yo necesitamos del Señor. Ese es el mismo que hasta el día de hoy sigue guiando a aquellos que están lejos de los pies de Cristo. Y solamente se puede lograr cuando tú y yo compartimos esas buenas noticias de salvación. Ya no hay una estrella que todos vean, pero sí tenemos una tarea de ser como esa estrella que todos puedan ver. Que nuestras palabras puedan ser escuchados por todas las personas, aquellos que parecieran estar cerca y aún los que están lejos. A todos podamos proclamar lo que tú y yo alguna vez recibimos, lo que nos ha acercado a la presencia del Señor, lo que nos ha acercado a la esperanza venidera, lo que nos ha acercado cada vez más a la paz y al consuelo, de que Jesús vino a este mundo, de que murió por mis pecados, de que resucitó al tercer día, de que ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias a su obra, amada familia, tú y yo estamos disfrutando de esa cercanía que tenemos en Él. Gracias a su obra en la cruz, tú y yo tenemos libertad para poder seguir proclamando ese mismo mensaje. Y por eso en el día de hoy tú y yo clamamos por aquellos que están lejos. Nos duele ver a los que están lejos, tan cerca a nosotros, pero tan lejos de Dios. Igual que el rey Herodes, igual que el pueblo de Jerusalén. Pero tú y yo sabemos que ellos también pueden disfrutar de esa dulce presencia de Jesús, que ellos también pueden disfrutar de ese amor, que ellos también pueden disfrutar de esos tesoros. Y lo único que tú y yo necesitamos hacer es empezar a abrir nuestra boca y poder compartir con pasión, con convicción, lo que ya creemos y cómo vivimos. Por eso es importante dejar muchas cosas atrás. Por eso es importante empezar a vivir no solamente lo que decimos, ¿sí? No dice, no, pero mira, tú dices una cosa y haces la otra. Dios nos está llamando a un propósito de cómo vivir. Y tenemos que aprender a vivir enfrente de los demás, así como proclamamos lo que nos ha dado a nosotros. Y yo sé que en tu vida tienes personas que amas. Yo sé que en todos nuestros corazones hay muchas personas que sabemos que anhelamos que estén cerca del Señor. Y nuestra oración en el día de hoy es que Dios los acerque a los que estén lejos, a los que parecen imposibles, a los que uno dice, Señor, pero ¿cómo? Ya eso es caso perdido.
aún en esos casos perdidos para ti, no es imposible para Dios. Tú y yo éramos un caso perdido. Tú y yo éramos un caso imposible. Tú y yo estábamos completamente alejados del Señor. Y Él nos ha acercado a su presencia. Así que no nos cansemos de clamar por aquellas personitas. No nos cansemos de seguir perseverando en compartir del evangelio de salvación, de proclamar el nombre de Jesús cada oportunidad que tengamos. Ese es el centro de este pasaje, el evangelio y la oportunidad que tú y yo tenemos de compartir del brillo de la salvación a todos aquellos que están lejos, para que se acerquen no solamente a Dios, sino también para que se acerquen al cuerpo de Cristo, que podamos crecer cada vez más como esa familia en la fe y podamos seguir disfrutando de esa unidad, de esos lazos de amor, de ese cuidado especial que nos damos los unos a los otros, viviendo como para Dios. Pero hay otra oración que tú y yo tenemos que hacer también, y es que nos acerquemos cada vez más a Él, que no nos dejemos alejar por aquellas cosas que pueden empezar a inundar nuestra mente y nuestro corazón, que no nos dejemos alejar, porque si no vamos a empezar a vivir de la misma manera. Vamos a empezar a recoger zorritos por todo lado, vamos a empezar a tirar anclas y nos vamos a estar estancados en un pozo y no vamos a poder correr libres como el Señor quiere que corramos. Así que nuestra oración no solamente por los que están lejos, sino también por los que están cerca. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor, que podamos permanecer siempre bajo el abrigo de su gracia y su misericordia. Amado Dios, yo te quiero dar gracias en esta mañana. Te quiero exaltar, Rey Celestial, porque tú, Dios Todopoderoso, has venido, Padre Santo, a nuestras vidas. Has venido, Señor, a acercarnos a lo que realmente necesitábamos en nuestro interior. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor y dile gracias porque en algún momento me permitiste escuchar de tu nombre. Gracias porque en algún momento, Señor, me permitiste ver el brillo de tu gloria. Gracias porque en algún momento, Señor, me permitiste ver, Dios Todopoderoso, tu amor. Me permitiste ver, Señor, mi gran necesidad. Me permitiste ver, Señor, mis imperfecciones y aún así, Señor, me permitiste ver tu amor y cómo me fuiste acercando con lazos de amor cada vez más, Señor. Y hoy mi corazón anhela conocerte, hoy mi corazón anhela, Señor, acercarse cada vez más a ti. Y donde tú estás, por aquella personita que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón, que tú anhelas que estés cerca también de la presencia del Señor. Si tal vez su comportamiento ha sido como aquel rey Herodes, si tal vez su comportamiento te ha lastimado, si tal vez su comportamiento no ha sido el mejor, entrégale esa carga al Señor en este momento y dile: Señor, yo sé que ellos están alejados de tu presencia y son hostiles y son reacios a mis palabras de amor, a mis abrazos de ternura. Son reacios, Señor, al consejo, Señor, de tu palabra. Pero aún así yo te pido, Señor, que me puedas ayudar a amarlos y a seguir perseverando, Señor, en compartir ese brillo de tu gloria, Padre Santo. Que el evangelio llegue a sus corazones, Señor. Danos sabiduría, pasión y denuedo para poder compartir cada vez más, Señor, tu palabra a todos aquellos que están necesitados, Rey Celestial. Pues anhelamos que muchos más, Señor, se acerquen a tu presencia. Anhelamos que muchos más, Señor, así como nosotros, podamos seguir reconociendo nuestra gran necesidad de ti. Entrégale este tiempo al Señor y medita en este mensaje. Medita en nuestra realidad en el día de hoy, en lo que te rodea e incluso en lo que está dentro de tu corazón. Señor, mi pecado me alejó de tu presencia. Pero en tu misericordia tú me has acercado, Señor, nuevamente. A cambio de su amor yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Gracias te doy, Señor, Jesús.
porque no tenías que ir a buscarme de un lugar tan lejano para acercarme a tu presencia. No lo merecía, Señor, y mi maldad era tan grande que merecía estar separado de ti por toda la eternidad. Pero en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú has extendido tu brazo de amor para rescatarme y acercarme, Señor, a tu presencia. Clámale al Señor y dile: Señor, ahora que estoy cerca de ti, anhelo conocerte más. Anhelo comprender, Señor, cada vez más tu voluntad. Anhelo vivir como para ti, Señor, y poder ser instruido, Señor, en toda sabiduría, para poder, Señor, compartir ese mensaje que me trajo tanta esperanza a todos aquellos que aún están alejados. Gracias, Señor, por recordarme de dónde me has sacado. Gracias, Señor, por recordarme el propósito que tú tienes para mí en esta mañana. A cambio de su amor, yo fallaría. Ya yo no quiero buscar, Señor, acercarme a tu presencia con mis propias obras, pensando, Señor, que yo soy lo mejor. Sino reconozco, Señor, que aún en mi debilidad tú te haces fuerte, que aún, Señor, en mi quebrantamiento tú, Padre Santo, es el que hace la obra. Pues todo viene de ti, Señor, y todo es para ti. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo. Y ahora podemos proclamarlo con dulzura en nuestra boca. Jesús, Jesús nuestro Salvador, tú nuestro Rey, tú nuestro Señor. A ti te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu generosidad. Gracias porque al igual que aquellos sabios de Oriente, Señor, nos has acercado. Y hoy queremos darte gracias, Señor, por ese largo viaje que hemos tenido que dar. Ahí donde tú estás. Dile, Señor, gracias porque he podido ver aquellas cosas que he tenido que dejar atrás, que no han sido bendición para mi vida. Y ahora, viviendo conforme a tu propósito, Señor, puedo disfrutar realmente, Señor, de tu presencia en mi vida. Con tu corazón, clámale y dile: Señor, yo anhelo conocerte cada vez más, porque sin ti no soy nada, porque sin ti, Señor, mi copa no rebosa, porque sin ti no hay unción, porque sin ti no hay sanidad, porque sin ti no hay paz, porque sin ti no hay esperanza, porque sin ti, Señor, no hay amor, porque sin ti, Señor, hay división, porque sin ti, Señor, mi ser, Señor, es afligido, porque sin ti, Señor, no soy nada, sin ti no hay vida, y hoy vengo a buscarte. Acércate a la presencia del Señor en esta mañana, Hijito de Dios. Entrégale tus cargas, entrégale aquellas cosas, entrégale tus anclas y aquellos zorrillos que has recogido en el camino. Dile: Señor, yo ya no quiero vivir de esta manera. Yo ya no quiero poner límites a mi relación contigo, Señor, pues estoy convencido que puedo estar cada vez más cerca de ti. Ya yo no quiero vivir siendo lastimada por mis propias acciones. Ya yo no quiero vivir con las duras consecuencias de vivir como para mí, no como para ti, Señor. Sino que yo quiero disfrutar del camino de bendición, del camino de la esperanza. Quiero vivir y disfrutar, Señor, del camino de la gracia y la misericordia constantemente, Señor. Para que muchos más puedan ver que sí vale la pena vivir como para ti. Que sí vale la pena, Señor, sacrificar, Señor, nuestros deseos de la carne para glorificarte a ti. Que sí vale la pena, Señor, adorar y abrir nuestra boca. Que sí vale la pena dejar muchas cosas atrás para poder venir, Señor, semana tras semana a disfrutar de tu presencia, Señor. Que sí vale la pena, Rey Celestial, exaltar tu nombre en cada momento. Que sí vale la pena, Señor, vivir bajo tu guía y tus enseñanzas. Te doy gracias, amado Padre, por cada personita
que tú has traído a este lugar. Gracias porque nos has acercado. Gracias porque nos has traído, Señor, a disfrutar de tu amor celestial. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que hay millares, hay muchos allá afuera, Señor, que seguirán siendo acercados, así como tú nos has acercado, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que hay, Señor, una gran cosecha por recoger y hoy anhelamos ser como aquella estrella, Señor, que brilló en aquella oscura noche, Señor. Que en la oscuridad, Señor, de la vida de cada persona, nuestras palabras sean como esa luz, Dios Todopoderoso, que proclame, Señor, de esa esperanza que solamente hay en ti, Señor. Gracias por el gran privilegio, Señor, que nos das de poder llegar a ser, Señor, un poquito de esperanza y un poquito de luz en este mundo tan oscuro, Señor. Gracias por el gran privilegio que nos das de ser heraldos de paz. Exaltado eres tú, oh Dios Todopoderoso, y anhelamos, Dios, compartir de toda esperanza, no para llenar un lugar, no para llenar sillas, sino, Señor, anhelamos compartirte tu palabra y el mensaje del Evangelio, Señor, y acercar a muchos a tu presencia, para que tu nombre sea exaltado, para que muchos más vengan a adorarte solamente a ti, para que todos, Señor, vengan a proclamar de que tú eres el verdadero Rey, el verdadero Salvador, para que muchos vengan, Señor, y canten, Señor, y proclamen tu grandeza, no solamente en una iglesia, sino que generación tras generación puedan seguir compartiendo ese mensaje, Señor, y el cielo esté lleno de hijos tuyos, que por todas las eternidades, Señor, tu nombre será exaltado, que muchos llegaremos, Señor, millares y millares, a proclamar: santo, santo, santo eres tú, Dios Todopoderoso, estando cerca de ti, Señor, en el cielo, por toda la eternidad, Rey Celestial. Gracias te damos en esta mañana, glorificamos tu santo nombre, Señor. Y mientras estamos aquí en la tierra, queremos ofrecerte, Señor, lo mejor que podemos. Hoy venimos con un corazón, Señor, que anhela acercarse y adorarte cada vez más a ti, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta mañana y te pedimos de una manera especial por cada personita, Señor, que cada uno de estos tus hijos tienen en su corazón, Señor, que ellos puedan, Dios Todopoderoso, compartir de tu nombre, Señor, con seguridad, con denuedo, Señor, sin temor alguno. Y que esa esperanza y ese amor que se vive aquí, Señor, en tu presencia, muchos más también lo puedan experimentar. Gracias te damos por tu paz, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y te pedimos, Señor, que esta semana pueda ser una semana, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Aún en medio de nuestras responsabilidades, aún en medio, Señor, de nuestros afanes y todo lo que tenemos que hacer, que nuestro mayor, Señor, privilegio y responsabilidad sea recordar, Señor, la tarea que tú nos has dado, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile un abracito a la persona que está al lado suyo. Gracias porque el Señor nos ha acercado. Dígale, Señor, nos ha acercado a su presencia y nos ha acercado en esta familia. Bueno. Están muy callados ustedes. Ay, vamos a orar también por... Bueno. Pasó. Que te alabe noche y día, dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía.